Proyecto 1. Análisis, simulación y construcción de un filtro pasabanda. Análisis de circuitos grupo 5, integrantes Corbera Arteaga Rodrigo y Barra Reyes Adam. Objetivos. Calcular la función de transferencia del circuito usando los métodos aprendidos en clase. Simular el circuito con la ayuda de Proteus ISIS y obtener la gráfica de la respuesta en frecuencia. Armar el circuito en una protoboard y realizar las mediciones de voltaje necesarias para construir una gráfica de la respuesta en frecuencia. Comparar las gráficas obtenidas a partir de la simulación y las mediciones de voltaje. Esquema del circuito a analizar. Componentes necesarios. 3 resistores de 10 kΩ. 2 capacitores de 100 nanofarads. Un amplificador operacional TL081. Una fuente de voltaje sinusoidal. Un osciloscopio de 2 canales. Análisis matemático. Se identifican en el circuito 3 nodos principales, A, B y C. Para encontrar la función de transferencia es necesario calcular el voltaje de nodo de salida. Se usará el análisis fasorial para resolver el problema. Usando el método de nodos. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. I1 menos I2 menos I3 menos I4 igual a 0, sustituyendo en función de los voltajes nodales BI menos BA entre ZR1 menos BA entre ZR2 menos BA menos BC entre ZC1 menos BA menos BB entre ZC1 igual a 0. De las condiciones del amplificador operacional se sabe que la corriente que entra por la terminal inversora es igual a 0, la corriente que entra por la terminal no inversora es igual a 0, la diferencia de potencial entre las terminales inversora y no inversora es igual a 0. Como la terminal no inversora está conectada a la referencia, P positivo es igual a 0, por lo tanto B negativo es igual a 0, y la terminal inversora se conecta al nodo B, por lo tanto B de B es igual a 0. De esta forma la ecuación del nodo A nos queda 1 entre ZR1 más 1 entre ZR2 más 1 entre ZC1 más 1 entre ZC2, todo eso por BA menos 1 entre ZC1 por BC igual a BI entre ZR1. De la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B, I4 más I5 menos I negativo es igual a 0. Como I negativo es igual a 0, podemos eliminarla. En términos de los voltajes nodales, BA menos BB entre ZC2 más BC menos BB entre ZR3 igual a 0. Simplificando la expresión, BA entre ZC2 más BC entre ZR3 igual a 0. En resumen, para poder obtener el voltaje de salida, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Sustituimos las corrientes por los voltajes divididos por el fasor de cada elemento. En este caso obtuvimos I1 menos I2 menos I3 menos I4 igual a 0 en el nodo A. Además sabemos que por las condiciones del amplificador B de B es igual a 0. De tal forma obtuvimos la expresión 1. Como la expresión 1 quedó en términos de B de A y B de C, realizamos un nuevo análisis en el nodo B, obteniendo que I4 más I5 es igual a 0. De nuevo sustituimos cada corriente por su voltaje dividido por el fasor de cada elemento, y de esta forma obtuvimos el sistema de ecuaciones necesario para encontrar el voltaje de salida. Las impedancias de los capacitores se escriben de acuerdo a la fórmula 1 sobre I omega C, mientras que las de los resistores solo se dejan indicadas. A partir de las ecuaciones obtenidas en el análisis de nodos, utilizamos el comando solve para resolver el sistema de ecuaciones en términos de los voltajes nodales VA y VC. Ya que el voltaje de salida del filtro corresponde al voltaje del nodo C, se sustituye el valor del voltaje en C en VO. Para obtener la función de transferencia se divide el valor del voltaje de salida entre el de entrada, eliminando así el término VI. Ahora sustituimos los valores de los resistores y los capacitores. Para los resistores el valor de la impedancia coincide con el de la resistencia. Observamos al final del programa la solución del sistema donde aparecen tanto los valores de los elementos como el voltaje de entrada, y justo después la expresión de la función de transferencia, solo dependiente de los elementos resistivos y capacitivos. Por último, con la expresión se realiza el diagrama de Bode, mostrando el comportamiento del circuito conforme cambia la frecuencia de la señal de entrada. En resumen, con ayuda de Wolfram Matemática obtuvimos las expresiones de BC y de BA. El voltaje de salida es igual al voltaje del nodo C. La expresión del voltaje de salida es igual a la expresión del voltaje del nodo C. Simulamos el circuito en ISIS y obtuvimos su respuesta en frecuencia.
Algunos puntos importantes para lograr simular el circuito con éxito fueron utilizar una punta generadora de señal sinusoidal con amplitud de 1 volt y 1 Hz en frecuencia, utilizar las fuentes en serie de igual forma como lo alambramos en el laboratorio. Respuesta en frecuencia obtenida de la simulación en ISIS. Para poder comparar las gráficas fue necesario exportar los datos de la gráfica obtenida con Proteus ISIS. Como se muestra en el video, hay que dar clic derecho en la gráfica y picar el botón de Export Data. Nos pedirá darle un nombre al archivo y después de realizar esta acción nos creará un archivo .dat, que podremos abrir en Excel y separarlos en columnas con herramienta Separar Datos, y así poder comparar las gráficas. Para realizar el alambrado es importante recordar el esquema del amplificador operacional TL081. Terminal 1 no utilizada. Terminal 2 es la entrada inversora, está conectada a nuestra resistencia denominada R3, que a la vez está formando el arreglo con los capacitores. Terminal 3 es la entrada no inversora, está conectada a tierra. Terminal 4 está conectada a nuestra fuente de voltaje en serie en su terminal negativa. Terminal 5 no utilizada. Terminal 6 es la salida y está conectada a la otra terminal de nuestra R3. Terminal 7 está conectada a nuestra fuente de voltaje en serie en su terminal positiva. La terminal 8 no fue utilizada. Para realizar las mediciones en el laboratorio alambramos el circuito considerando los puntos anteriores. Además, utilizamos una señal sinusoidal de 2 volts y modificamos valores de frecuencia entre 10 Hz hasta 2.4 kHz porque la simulación así lo sugirió. Con cada frecuencia se midió la amplitud de la señal de salida en el osciloscopio. Después cada uno de los valores obtenidos se dividieron entre la amplitud de la señal de entrada para obtener la magnitud de la función de transferencia. Realizamos una tabla de datos en el laboratorio para obtener el diagrama de Bode y lo comparamos con el circuito simulado. Finalmente jugamos un poco con nuestro filtro pasabandas en el laboratorio. El filtro pasabandas tiene muchísimas aplicaciones, una de ellas es ecualizar el audio. Hacen que unas frecuencias se amplifiquen más que otras, y otras de sus aplicaciones consisten en eliminar ruidos que aparecen junto a una señal, por ejemplo en un micrófono, cuando solamente queremos que pase un rango de señales.